Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ratas Ediciones. Permitidme que, dado el tema que voy a abordar en este vídeo, lo haga leyendo, pues son muchas las cosas que hay que decir y no quisiera equivocarme. Como sabéis, los pocos que seguís el canal, hace nada inicié en una sección a la que titulé de escribir, editar y otras artes de mal vivir. Pues bien, mucho he dudado en cómo titular esta nueva entrada, que ayer, tanto en la página personal como en la asociación, como en la de la asociación que tenemos en Facebook, señalé como lo que puede ser uno de los mayores, si no el mayor, escándalo editorial de la edición en español. Al menos en lo que a mí me consta. Empleé la palabra escándalo, que estoy dispuesto a rebajar a fiasco, fracaso, chasco o sencillamente metedura de pata hasta el Corvejón. La pregunta es, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un editor con un libro recién publicado? Que las hojas vayan en blanco, que el interior no se corresponda a la cubierta, que aparezcan las páginas al revés, o por ejemplo, el que en un libro que deberían aparecer 35 capítulos solo lo hicieran 30. Si algo de eso me ocurriera a mí con cualquiera de nuestras publicaciones, la cosa no tendría mayor importancia más allá del disgusto personal y económico, pues el error sería fácilmente subsanable y su repercusión sería muy limitada. Ahora bien, si alguno de los errores descritos le ocurre a un tótem de la edición, la cuestión toma un cariz distinto y mucho más grave si en lugar de sucederle con un libro titulado, por ejemplo, El perro verde que no quería ir al veterinario, de Vladimir Stroganov, le ocurre con un título y autor más universales. Más grave aún todavía es si el libro en cuestión es de encargo. De encargo por alguna institución y dentro de estas, de las más importantes, si no la más importante en su ámbito. Pero vayamos al lío. Ayer, mientras dedicaba el tiempo a tareas literarias secundarias, descubrí que en el libro que estaba manejando, sin comerlo ni beberlo, pasaba de pronto de la página 454 a mi izquierda a la 519 a mi derecha, saltando sin solución del capítulo 43 al 51, prácticamente recién iniciado. Finalizado el capítulo 52, aparece la portada de la segunda, atención, parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Que es, señores, del libro del que estamos hablando, y todo parece indicar que podríamos seguir ya sin dificultad las aventuras de Don Quijote y su escudero Sancho Panza. Pero como en la casa del pobre, la alegría dura poco. Pues tras los paratextos de esta segunda parte e iniciado el capítulo primero en la página 549, avanzamos hasta el final de la página 550. Allí, al final, se puede leer. Mas el barbero, que ya había dado en el mismo pensamiento que el cura, preguntó a Don Quijote cuál era la advertencia de... Y ahí pasamos a la página siguiente. Y continúa diciendo, él, con mayúscula, el canónigo, a lo que Don Quijote dijo respondió, un nuevo corte, algo no va bien. Y ese algo es que en la página 550 hemos pasado a la 487. O lo que es lo mismo, del capítulo primero, de la segunda parte, hemos retrocedido hacia aproximadamente la mitad del capítulo 47 de la primera parte. Para continuar ya aparentemente sin problema hasta el 52, que se nos vuelve a ofrecer completo, seguido de nuevo de la portada de la segunda parte, los paratextos, el capítulo primero ya completo, tras el que van seguidos sin problema, o al menos yo no lo he detectado, el resto de los capítulos que completan la obra de Cervantes, que no el libro. Pues el libro se cierra con una nota complementaria, distintos ensayos, interesantes todo, bibliografía utilizada y glosario. Así que, así, sin comerlo ni beberlo, repito, se priva al lector, o por lo menos a mí lo han hecho, de lo siguiente. Parte del capítulo 43 de la primera parte, el que se titula Donde se cuenta la agradable historia del mozo de mula con otros extraños acaecimientos en la venta sucedidos. Capítulo 44 completo, donde se prosiguen los inauditos sucesos de la venta.
Capítulo 45. El titulado Donde se acaba de averiguar la duda del yerno de Mambrino y de la Alborda, y a otras aventuras sucedidas con toda verdad, que dejan a un lector sin saber el final del yerno de Mambrino, eso no tiene perdón de Dios. Capítulo 46. De la notable aventura de los cuadrilleros y la gran ferocidad de nuestro buen caballero Don Quijote. Y por último, de una parte importante, no del capítulo completo, pero sí de una parte importante del capítulo 47, aquel que se titula Del extraño modo con que fue encantado Don Quijote de la Mancha con otros famosos sucesos. Bueno, así están las cosas, pero esto no queda aquí. La edición de Don Quijote de la Mancha, que yo manejo, de la que estoy hablando, no es una edición cualquiera, pues se trata de la publicada por Alfaguara, que pertenece al grupo editorial Penguin Random House. Repito, editorial Alfaguara, que pertenece al grupo editorial Penguin Random House, que tiene el copyright de la edición en castellano para todo el mundo. En eso se parecen a nosotros, a Errata, que también tenemos el copyright de nuestros libros para todo el mundo. Hablamos, por tanto, al hablar de Alfaguara, al hablar de ese grupo editorial, de un primus inter pares, o lo que es lo mismo, del primero entre iguales de los grupos editoriales. Y este grupo editorial ha hecho esto con la obra maestra de la literatura en lengua española, y para algunos la primera de todas las lenguas. Y lo ha hecho no por encargo de cualquiera, sino por encargo de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de Lengua Española. Y no con un motivo cualquiera, pues es ni más ni menos que la edición conmemorativa del cuarto centenario Cervantes. Mal la cosa por la editorial, pero más mal aún por quien conmemora el cuarto centenario Cervantes con una edición que, con tener cosas muy buenas, no deja de ser un auténtico churro. Podríamos emplear otras expresiones, pero lo vamos a obviar. Lo dejan en manos, bien, podría ser, dice, cosas muy buenas, no deja de ser un auténtico churro, en manos de quien lleva por lema aquello de limpia, fija y da esplendor. Alguien podría alegar, pero el centenario, el cuarto, fue en 2016 y hoy estamos en el año 2023. Y es cierto, estamos en el 2023 y el centenario del cuarto centenario, del cuarto, fue en el 2016. Pero yo no compré el libro en 2016, sino a finales de 2022. Y a esto podría decir, pero será, se podría decir, alegar, pero será una edición antigua. Lo más seguro que la primera. Respondo que no. Que la edición de mi ejemplar corresponde, según reza en el mismo, a una reimpresión corregida y aumentada. O sea, que el libro que yo tengo, del que acabo de describir los errores detectados, corresponde a una reimpresión corregida y aumentada. Sin explicar fecha. Así que miedo me da. Si la de mi ejemplar está corregida y aumentada, no quiero pensar cómo estarán las correspondientes a la primera impresión. Pues aquí no se habla de ediciones, sino de reimpresiones. Que eso la editorial lo sabe, es más barato, siempre se ahorra dinero, que creo que al final es lo que ha ocurrido. Un intento de ahorrar dinero. Pues, ¿cuántos ejemplares se habrán vendido? ¿Miles? ¿Cientos de miles? ¿Millones? Es fácil que millones. El libro, como obra cervantina, lo merece. Y si a eso añadimos lo de edición conmemorativa y el sello de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de Lengua, y es además una edición cuidada en lo que respecta al contenido, si exceptuamos lo dicho, podríamos decir aquello de que a esta edición no le falta un perejil para ser un superventas. Pero eso, las ventas, no justifica el desdén con que aparentemente se ha tratado no ya a la edición,
sino al autor y su obra, y sobre todo a nosotros los lectores, de entre los que me cuesta entender nadie haya llamado la atención sobre tamaño fiasco editorial. Yo lo hago, y solo espero a que se anuncie que portando el ejemplar erróneo a cualquier librería, este me sea cambiado por uno realmente corregido y aumentado. Corregido en lo que está mal y aumentado en lo que falta, en lo que sea hurtado al lector. Lo que nos lleva a lo que creo debería haber exigido la Real Academia Española y la Asociación, que no es otra cosa que la retirada de todos los ejemplares y su conversión de nuevo a papel, aquello del polvo eres. Y, con ello, la publicación de un libro que no dé vergüenza ni a la RAE ni a la Asociación de Academia de la Lengua Española, así como a la editorial Casa de Ser Conocedores de semejante atropello a la obra cumbre de nuestra literatura. Pues no han sentido ni la sienten a lo que se parece, a lo que se ve. En fin, ya termino. Ya veremos en qué queda esto. De momento, a mí me deben un libro, que estoy dispuesto a ir a cambiar en cualquier momento. Y a Cervantes, un poco, solo un poco,